vamos a hablar sobre la porción, la Parashá llamada Pinhas. Y desde luego, como siempre lo enfatizamos, no es nada más el mensaje textual, que es muy rico, es la fuerza interna, la energía. Parashat Pinhas se distingue de las otras parashiot porque en ella está contemplada toda la gama de festividades, desde Rosh Chodesh, Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Todo está detallado en esta porción. Por ello, nuestro maestro de bendita memoria, el Rav, nos decía que toda esta energía de estas ventanas de oportunidad que son las llamadas festividades judaicas está concentrada en esta porción de Pinhas. ¿Quién es Pinhas? Es un personaje muy especial y para ello nos vamos a la última parte de la Perashá anterior, la Perashá de Balak, en donde al final se nos dice que los israelitas sucumbieron ante los encantos de las midianitas. Y se nos habla en particular del presidente de la tribu de Shimón, llamado Zimri, que sobrecogido por el deseo, pues toma una de las medianitas que habían llegado allí con el intento de seducir a Moshe. Y pensando que Shimón era Moshe, el presidente de la tribu de Shimón, Zimri era Moshe, se acercaron a él y él resulta que enfrente toda el pueblo se dedicó a tener relaciones sexuales con esta mujer llamada Cosbi, esta mujer medianita, Cosbi Bat Salú. Y eso desató una terrible maguefá, una terrible epidemia. Y entonces es cuando sabemos de este hombre, Pinhas ben Elazar ben Aharón a Cohen, un descendiente de Aarón, que pues sin pensar mucho y con un arrojo impresionante, tomó su lanza, en hebreo romach, y prensó a estas dos personas, a Zimri y a Cosbi, por la parte sexual. Y ahí terminó, dice, la epidemia que había comenzado por esta situación. Pinhas, que era un Cohen, técnicamente tendría que haber abandonado su kehuná, su sacerdocio, puesto que por ninguna razón, ni en defensa personal, un Cohen puede matar y continuar con su posición de Cohen. Y aquí no solo el Creador le da a Pinhas la oportunidad de continuar en su kehuná, sino que se dice que Pinhas, hijo de Elazar y nieto del sacerdote Aarón, dice, el Creador calmó mi enojo contra los israelitas al haber vindicado mi causa. De este modo evitó que yo exterminara a los israelitas en mi venganza. Y por eso le otorgo mi pacto de paz, shalom, así dice, que implica para él y para sus descendientes el pacto del sacerdocio eterno.
para siempre, por haber vindicado a su Elohim y por haber hecho expiación para los israelitas. El israelita que murió con la midianita fue Zimri, hijo de Zimri ben Salú, y la midianita era Cosbi bat Tzur. Y vamos a explicar un poco qué es esto, ¿no? Es un tratado de buenas costumbres, es un tratado de moralidad, esto de pues, relaciones sexuales en público. Hoy, bueno, en nuestros días hay eso y más, y como que ya la gente no se asusta tanto. Pero aquí estamos hablando de fuerzas de conciencia, y el abandono a la fuerza sexual cruda no es más que la pérdida de la conciencia divina. Y esto es lo que estaba imperando en el pueblo de Israel, y esto es lo que sucede cuando somos estimulados todos los seres humanos a situaciones extremas. En situaciones extremas perdemos nuestro humanismo y nos dedicamos nada más a querer salvarnos, por ejemplo. Por ello, lo que sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde gente viviendo el mismo sufrimiento que aquellos que veía enfrente de él y con el riesgo de morirse, no se abandonaron a la insensibilidad, sino que rescataron a sus prójimos, ¿no? Y tenemos historias maravillosas entre los mismos judíos y entre los no judíos, muchos de ellos que son tzadikei umot haolam, que son justos entre las naciones, que en situaciones extremas, lejos de nada más pensar en ellos, arriesgaron sus vidas por salvar a otros, por salvar a los que estaban condenados. Eso es tener conciencia divina. ¿Recuerdan ustedes la historia de esta señora polaca, creo que se llamaba Yerena, no estoy seguro, que rescataba niños judíos y que ponía sus nombres en frascos de vidrio y los enterró para que al final supieran qué niño había que regresar a la familia judía, porque al salvarlos los llevó con familias católicas. Y no obstante que fue descubierta, fue torturada, casi perdió la habilidad de caminar, jamás cedió en esta labor maravillosa, ¿no? Quiere decir, esto es la antítesis, por ejemplo, del egoísmo en el que la mayoría de los seres humanos llegan en situaciones extremas. Por ejemplo, en situaciones extremas de deseo sexual, ¿no? Estos lugares en donde hay fiestas y sin entrar en descripciones y en críticas, en donde la fuerza sexual se convierte en una fuerza puramente animal, en una fuerza que es opuesta a la idea del Creador al infundirnos con este deseo, que es la materialización del amor en su forma más intensa, en donde esta fuerza es la capacidad de unificar en ahavá, en amor. Y ahavá sabemos que es 13 y 13 es 1, ejad, la forma de unificar un mundo fragmentado. Y desde luego la forma más intensa de hacerlo es la relación entre un hombre y una mujer dentro de la santidad del matrimonio. Aquí tenemos otra situación totalmente distinta, en donde hay una provocación y donde los seres humanos, en este caso el shimonita Zimri ben Salú, pierde toda conciencia divina y se lanza como un animal sobre
sobre esta mujer. Y aquí en realidad entonces, no estamos hablando nada más de depravación sexual o de faltas a la moral pública. Estamos hablando de aquello que puede llevarnos a las alturas, que es el deseo, porque nuestra alma está hecha de deseo. ¿Qué es alma? Nos dicen los cabalistas, es razón, es deseo, es voluntad. Y cuando este deseo no es usado para unir, no es usado para transformar, no es usado para crear, sino es usado solo con objeto de satisfacer el deseo de recibir para sí mismo, entonces ese deseo está mal usado. Y aquí es de lo que parte esta perashá. La situación del deseo, que es lo que nos glorifica, nos enaltece como seres humanos, porque esa es la condición de nuestra alma. ¿Y qué es lo que venimos a desear? Desear la luz de Dios. Porque en la luz de Dios está todos los goces, todos los placeres y toda la abundancia concentrados. Pero cuando caemos en la conciencia robótica, en la conciencia puramente animalística, en la conciencia puramente del cuerpo, el deseo entonces se fragmenta en muchos deseos que traen desde aferramiento hasta la pérdida de la identidad y la pérdida de la noción de para qué estamos en este mundo. El deseo es lo que nos enaltece y nos lleva a ser tzadikim, o es lo que Haz v'Shalom nos hace perdernos en las obscuridades del aferramiento y el apego a lo intemporal y lo intrascendente. El deseo puede llevarnos a salvar gente y el deseo puede llevarnos a ser las personas más egoístas, con acciones totalmente obscuras y divisivas. Y esto es lo que estaba sucediendo allí. Así que Pinhas, que por cierto es la encarnación, o en Pinhas están los dos hijos de Aarón que salieron de este mundo en el momento en que iniciaban su desempeño como Kohanim, Nadav y Abihu, que eran seres muy elevados. No entraremos en la descripción de lo que sucedió, pero al invocar un fuego que no era lo aparentemente adecuado, fueron consumidos por este fuego al inicio de sus operaciones como Kohanim. Y entonces estas almas salieron y se incorporaron en Pinhas. No está muy claro si se incorporaron como Iburim, quiere decir como asistentes de esta alma, o formaron en sí la parte constitutiva de lo que es Pinhas, porque también a Pinhas se le asocia con Eliyahu Hanaví. En fin, estamos hablando en todo caso de un ser muy elevado, un ser tan elevado que en su momento no pensó en sí mismo, ni pensó en que iba a perder su trabajo, su prestancia y su posición en el pueblo. Tomó su Romaj, y Romaj quiere decir lanza, pero la numerología de la palabra Romaj es 248. Y 248 son las palabras del Shema Israel. 248 palabras que tienen que ver con la unificación del alma y el cuerpo. Así que al tomar Pinhas su Romaj y atravesar a Zimri y a Cosbi por la parte sexual, no estaba más que imponiendo la fuerza del orden, aquello en donde había desconexión absoluta por el deseo incontrolado, no manejado. Pinhas puso orden, y por ello es que fue premiado por el Creador. No porque mató
y terminó ahí esta epidemia que había empezado. Y la epidemia, desde luego, hablamos, es el efecto de la desconexión colectiva. El efecto de el actuar en forma egoísta, el efecto de actuar en forma obscura, trae como consecuencia una epidemia. Y cuando se dice que Hashem castigó al pueblo con epidemia y que Hashem tenía que ser vindicado en su causa, en realidad, ¿ustedes creen que este es el Dios benévolo de Israel? En realidad, aquí de lo que se habla es de que Hashem, el Creador, ha creado un sistema en donde el aspecto de causa y efecto son inmovibles, porque sin eso no habría libre albedrío, sin eso no habría aprendizaje. Y entonces lo que sucede aquí es que Hashem simplemente es un testigo de el libre albedrío del ser humano y cómo su libre albedrío puede crear y puede construir o puede destruir. Y entonces estamos hablando del aspecto de causa y efecto. Pinhas entonces es la fuerza de cada uno de nosotros en nuestra mejor versión. La fuerza de nosotros no solo como gente que se porta bien, sino que se ubica en una posición totalmente proactiva para encontrar su misión, luchar por ella y arriesgar el todo por el todo. Y esta es la fuerza de Pinhas. La porción de Pinhas, además, tiene varias señales, simanim especiales en la Torá. Ustedes saben, la Torá está escrita en un cierto tipo de letra con un tamaño y solo ocasionalmente hay letras más grandes o más chicas, o hay otro tipo de indicaciones como las que vamos a ver ahora directamente en el Sefer Torá para mostrar esta energía particular que está disponible para nosotros y que está en mucho representado por estos 5 simanim especiales que están en la Torá, en esta porción de Pinhas. Acompáñenme a ver la Torá y a identificar estos 5 aspectos. ¿Cuáles son estos 5 simanim, estas 5 señales especiales de la Torá en esta porción y cuál es su significado? La primera de ellas es la Yud Zeirá, la Yud pequeña en el nombre de Pinhas. Ya hablamos de qué significa Pinhas. Pinhas es este ser que está dentro de nosotros y que se aboca a su misión con toda pasión, no haciendo cálculos de que para llevar a cabo esta pasión, a lo mejor esta misión, a veces arriesga el todo por el todo. Esta Yud Zeirá, esta Yud pequeña, que nos habla de la letra más pequeña del alfabeto hebreo y que además es la primera letra del tetragramatón, del nombre de Dios, y que representa la sefirá de Jochma. Entonces, Yud representa el aspecto de la humildad, de esta condición en donde nos sabemos canales del Creador y en donde todo el aspecto de la arrogancia, todo el aspecto en donde consideramos que tenemos el título para llevar a cabo las cosas y demás, desaparece. Esta ayuda entonces de humildad nos ubica para fortalecernos, puesto que solo es desde la humildad que podemos estar en elevación y podemos estar verdaderamente en la conciencia divina, cuando entendemos que en realidad no somos más que nuestra capacidad de dar a los demás, no somos más que
nuestra capacidad de imitar al Creador. Y ese es la Yud de Pinhas. El segundo señalamiento, el segundo simán es en la palabra shalom, que quiere decir paz, y que también quiere decir perfección, mushlam, que también quiere decir completo, shalem. Y vemos aquí algo extraño, una vav que está cortada. Normalmente una letra que está cortada hace que la Torah sea inválida. En este caso, la vav se acepta que esté cortada, es más, se exige que sea cortada para que sea una Torah kasher, una Torah adecuada. Y la vav de shalom representa, vav es lo que llamamos Zeir Anpin, es el sistema espiritual inmediatamente superior a nuestro sistema físico. Y está cortado. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que se nos infunde a que nosotros hagamos esta unión entre los aspectos de la espiritualidad, los aspectos de las causas, los aspectos del mundo eterno y del mundo físico. Estamos nosotros aquí para justamente hacer ese trabajo de unificación, de completar. El Creador nos da la oportunidad de ser co-creadores al rellenar este espacio que existe en la Vav. Y en esta semana tenemos esta fuerza para justamente actuar como unificadores y no como agentes de separación. El siguiente elemento es un espacio dentro de la frase de la Torah. Aquí dice, Vayoma Magefa al Dvar Peor Vai, Ajareya Magefa, Vayomer Hashem el Moshe. Quiere decir, esto tendría que estar continuo. Y sin embargo, después de la palabra Magefa hay este espacio en blanco. Magefa sabemos que es peste, que es epidemia. Y de la energía que nos infundimos es de nuestra capacidad de blindarnos en contra de todo tipo de enfermedad y de mal, inclusive las enfermedades y los males que tienen que ver con el aspecto de la conciencia. Aquí tenemos la palabra mishpatán con la nun sofit grande. Y sabemos que la nun, aunque su numerología de 50 habla de las 50 puertas de Binah, del entendimiento, también la nun es la inicial de Nefilah, caída. Y sobre todo acompañada de la palabra mishpatán, que alude al aspecto de juicio. Así que realmente esta señal tan especial en la Torah, con esta nun grande, nos habla de nuestra protección en contra de aspectos de juicio duro en nuestra vida, pero también en contra de la caída en la conciencia, la caída en nuestro camino hacia la luz, que tiene que ver con los enojos, con la pérdida de fe, con la pérdida de optimismo, con la pérdida de entusiasmo, con caer en las trampas de la envidia y del aferramiento a lo material. Así que esta Nun Sofit en Mishpatán es nuestro blindaje, nuestra vacuna en contra justamente de la Nefilá, de la caída. La quinta señal, el quinto simán especial es en la palabra Isarón, que tiene un punto sobre la Vav. Y así como en Shalom estaba cortada la Vav, aquí de nuevo la Vav está exaltada con un punto, que es algo raro, muy especial. La Vav sabemos que es la fuerza del flujo divino, es la capacidad de la transmisión del flujo divino, estar en contacto con este flujo divino. Y cuando estamos en contacto con el flujo divino, no hay nada que nos haga falta. Así que esta palabra Isarón, que viene de Eser, Isarón es un décimo, pero viene la palabra Eser, que hace alusión a las Eser Sefirot, a las 10 Sefirot, y que nos habla de un
panorama completo, de un sistema completo y total. Y esto es lo que queremos siempre para nuestra vida, estar siempre en la totalidad, estar siempre en la perfección, estar siempre en la cualidad de completo. Y esta es la fuerza de esta señal del punto sobre la Vav, la capacidad de estar continuamente en flujo y en concordancia y en consonancia con la fuerza del Creador. Esta perashá coincide en este caso con la semana en la que empieza el día 17 de Tammuz. Y sabemos que este tiempo llamado Bein HaMeitzarim, que es del 17 de Tammuz y concluye con el 9 de Av, tradicionalmente se le asocia con un tiempo de duelo, un poco parecido al Omer, pero inclusive más intenso, puesto que hay varios elementos que sucedieron históricamente en estos días. Por ejemplo, la horadación de las paredes de la ciudad de Jerusalén, que finalmente fue conquistada después de un terrible asedio, de un sitio en donde hubo mortandad, hambruna, etc. Y esto concluye el día 9 de Av, que es el día más negativo del año, en donde es la destrucción del templo de Jerusalén. Estas 3 semanas, entonces, son semanas de cautela, pero Hashem nos da la sanación antes que aparezca la enfermedad, y por eso Parashat Pinhas, como aludía nuestro maestro de bendita memoria, el Rav, es este sistema de sanación del alma y de sanación del cuerpo. Estos 5 simbolismos que acabamos de destacar con bastante precisión son nuestra capacidad para infundirnos con esta energía llamada Pinhas, que al estar en concordancia con lo que venimos a hacer a este mundo, también en ese momento sanamos. Cuando hay falta de sanación, cuando la persona está en incongruencia con lo que fue su plan divino, para lo cual fue creado, entonces aparecen las enfermedades, entonces aparece el desequilibrio. Pinhas, al adoptar su misión de vida con ese celo, al convertirse en este ser de transmitir el flujo del Creador, de amar al prójimo más casi que a sí mismo porque arriesgó el todo por el todo, se convierte en esta entidad sanadora que al incluir estos simanim que acabamos de describir, el aspecto de la humildad. La humildad es sanadora cuando es genuina, no cuando es una actuación, sino cuando verdaderamente sabemos que somos tan grandes como la nada. La nada es lo más grande que puede haber. Que no nos merecemos nada. Entonces nos lo merecemos todo y somos receptáculos del todo. Es la fuerza de la yud pequeña de Pinhas. Este blindaje en contra de todo tipo de enfermedades físicas, pero sobre todo de enfermedades de la conciencia. Esta vav cortada que nos impele a ser nosotros co-creadores para unir y no desunir, para ser factores de unión en donde quiera que estemos, porque unión, ahdut, ejad, es la característica del Creador. Este punto sobre Isarón, igualmente, para infundirnos con esta capacidad de totalidad, de reconstitución, de estar en flujo con el Creador, y finalmente la nun grande de Mishpatán, para inocularnos en contra de cualquier tipo de caída espiritual como lo hemos manejado. Entonces, Parashat Pinhas, que además incluye toda la energía de los eventos cósmicos, desde Rosh Chodesh, Shabbat y todas las festividades, Pesach, Shavuot,
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, todo está allí. Y sabemos que estas festividades no son nada más momentos de observancia religiosa o tradicional, son momentos en que el Creador nos baña, por así decir, con esta energía de vida especial en cada momento. En Pesach con la capacidad de la libertad, Shavuot con la capacidad del balance y la columna central, que es lo que significa la Torah. Rosh Hashanah con la capacidad de estar en afinidad con el Creador, Re'ud, Yom Kippur, la capacidad de elevarnos a nuestra máxima expresión al anular los aspectos limitados de fisicalidad, Sukkot, en donde estamos totalmente inmersos en esta fuerza de felicidad y protección total, y así sucesivamente. Así que por ello es que nuestro Maestro de bendita memoria reunía a toda su comunidad en este Shabbat especial, el Shabbat Pinchas, en donde hay tantos elementos tan importantes para elevarnos en conciencia y para brindarnos protección y para llevarnos, porque de eso se trata la espiritualidad, a una vida más plena y más feliz. ¿Preguntas? Pasando. Sí. La Pinja, ¿cómo se llamaba? Zimri era judío, ¿no? Zimri era judío y no era cualquiera, era el presidente de la tribu de Shimón, Zimri ben Salú. O sea, ¿en qué nivel estaba el pueblo para que hayan olvidado su puesto, su fe, su... Mira, el pueblo de Israel representa la conciencia humana en su mejor expresión, pero también en su expresión de desarrollo. Quiere decir, lo que pasa con el pueblo de Israel es lo que pasa con cada uno de nosotros en forma personal, lo cual nos habla de esta enorme vulnerabilidad. No importa dónde estemos, si nos descuidamos, podemos caer. Y entre más alto estemos, más duro es el golpe. Por ello, jamás debemos pensar que, como decimos, ya la hice. No podemos pensar ya la hicimos. We cannot take things for granted, como se dice. No podemos tomar las cosas por un hecho de que ya la hice. Todo momento de nuestra vida tenemos que estar conscientes de ser expresiones de la divinidad. Porque cuando no lo somos, el otro lado toma posesión de las personas. Y en las mejores familias ocurre. Y en la gente que cree que está ligada en forma eterna al Creador y se descuida. Y sobre todo, ¿saben? El descuido es la yud de Pinchas, la falta de humildad. Cuando hay falta de humildad, por ahí se mete el Satán. La arrogancia, el sentirse que yo ya la hice, yo tengo el mérito, yo tengo el derecho, yo soy merecedor, a mí me tienen que obedecer, yo soy él, ¿verdad? El líder, este tipo de postura, aunque a veces corresponde a una responsabilidad legítima, ni siquiera debe de contemplarse cuando estamos en una responsabilidad elevada, de alto nivel de liderazgo. El verdadero liderazgo no es de crear masas que nos sigan y que nos sintamos los reyes del mundo. El verdadero liderazgo es justamente al revés, de empoderar a la gente a que sea mejor, a que sea más libre, a que sea más independiente. Eso es lo contrario de la arrogancia y de la manipulación. Así que no solo hablamos de esa gente, además el presidente de una tribu no era cualquiera. Esto nos dice no solo de la parte histórica de
el presidente de la tribu de Shimón, Zimri, si nos habla de estar cautelosos, de que si no estamos cuidadosos, cosas como ello pueden pasar, en donde nos sentimos invencibles, nos sentimos que con nosotros no puede pasar, y a veces tenemos que pasar pruebas en donde nuestra integridad, nuestra humildad, nuestra capacidad de servir al prójimo es puesta en práctica, en reto, y tenemos que superar este reto. Así que no podemos decir que de esta agua no beberé, más bien hay que estar muy, muy pendientes. ¿Y no habrá sido él como un filtro para que no llegara a Moshe? Ya que dijiste que ella iba dirigida. Seguramente no hay cosas que suceden fortuitamente, y si venían hacia Moshe, pues quién sabe qué hubiera pasado, no, el hubiera no existe, pero sí se dice que estas mujeres medianitas venían a acabar con Israel. Sabemos que todos estos pueblos, Moab, Midian, Amalek, que son los enemigos de Israel, en realidad no solo fueron pueblos que existieron, hoy por hoy representan fuerzas de conciencia. Y Midian representa justamente esta fuerza de conciencia de desconexión. Y continuamente somos probados qué tan fuertes somos en nuestra conexión. Así que bueno, sí puede ser que Zimri fue un filtro, y sabemos que las cosas suceden porque suceden. Le tocaba a él tener la capacidad de restringir este influjo de deseo y de terminar haciendo ahí un episodio público, ¿no? de sexualidad pública y demás, que desde luego sabemos, sacando y poniendo a un lado toda la moralidad, la sexualidad es una fuerza maravillosa, una fuerza de conexión, pero que debe de ser usada conscientemente. ¿Cómo es posible que estas fuerzas o estos pueblos que fueron tan dañinos en muchos aspectos para el pueblo de Israel, se les permitió casarse con los israelíes, como la abuela de David Amelech? Sí. Como... La pregunta es cómo estos pueblos que eran idólatras, enemigos de Israel, cómo de entre ellos salieron gente muy elevada. Por ejemplo, Yitro dice, Yitro Cohen Midian, y Yitro se volvió los ojos y el guía de Moshe. Ruth, de ahí descendió David Amelech y de ahí descenderá el Mashiach. Bueno, aquí la respuesta es de que lo importante es la transformación. Si Yitro se transformó de ser un ser diabólico en un ser elevadísimo, si Ruth se transformó en ser una extranjera, en ser la precursora de los descendientes de David Amelech y del Mashiach, aquí entonces entendemos que el mérito está en la transformación. Abraham mismo nació en la casa de un idólatra. Las matriarcas, sus padres, no eran gente maravillosa. Labán se llama blanco, Labán, pero era Shahor, realmente era un ser oscuro. Y de ahí salieron nuestros patriarcas. ¿Qué quiere decir? Que la luz arrebata las chispas de luminosidad de las garras de la negatividad y las deja desinfladas. Y cuando se hace esta transformación, en el caso de Yitro, que pasó de ser un idólatra perverso, hechicero, asesor de Faraón, a ser los ojos de Moshe, o Ruth, a ser la ascendiente de lo que es o será el Mashiach, porque vemos hay una transformación, vemos este esfuerzo denodado de estos personajes en comportarse como la luz, en ser servidores de sus semejantes, en abandonar totalmente el ego
y adoptar esta posición de servicio. Eso es lo que importa. No de dónde vienes, sino en qué te conviertes. ¿Qué eres por vía de tu esfuerzo? ¿Tú crees que un ser humano que, bueno, suena feo, pero que era malo, convertirse a lo bueno y es más estable o frecuente que un ser bueno convertirse a lo malo? ¿Qué jala más? Yo creo que hay más de estos casos, de seres luminosos que caen y se convierten en seres malévolos. Porque ya probaste lo que es ser lo bueno, ya probaste lo que es la satisfacción. El oponente, el Satán, es muy, muy fuerte y muy tiene todos los recursos para hacer su trabajo. Por ello tenemos que estar pendientes. Por ello, cada vez que de repente estamos deprimidos, nos da tristeza, estamos pesimistas, faltos de fe, sabemos que somos vulnerables a las fuerzas del Satán y que de ahí Haz Shalom lleve a la persona a otros niveles. Por ello queremos prontamente rescatarnos. Y cuando no sabemos cómo hacerlo, simplemente estos medios que tenemos, los medios de la Kabbalah, la meditación, la Torah, son estos recursos invaluables, diría yo, que van directo al corazón, que van directamente a nuestro ser verdadero y esencial, que no pasan por los filtros de la mente, que es engañada fácilmente por el Satán. Una pregunta. Sí. En estos momentos, en esta semana, ¿qué es bueno meditar? ¿Con qué En letra? esta semana es bueno meditar con las letras del mes, la Het y la Taf, tomar el Anabe Koach y desde luego leer la porción de Pinhas con la conciencia con la que hemos descrito aquí, no como un cuentito, no como es el censo, ¿verdad? Porque pareciera que no tiene nada que ver. Después de la primera parte donde se habla de esta, digamos, comportamiento heroico de Pinhas, luego como que se habla de censos y de otras cosas, y al final de las hijas de un señor llamado Tzelofahad, que como no tienen hermano, no heredan, y ellas dicen nosotros sí tenemos que heredar, en fin, que en realidad nos dicen los cabalistas, de las 5 geburot, que están representadas en las 5 letras finales del alfabeto hebreo, y que tiene como finalidad el sublimar el aspecto del juicio, de un juicio severo y destructor, en un juicio benévolo, que a lo que se aboque es a montar estructuras. Porque el aspecto de la izquierda, el juicio, el rigor, puede ser extremo y destructor, o puede ser utilizado para el bien, cuando realmente sabemos que todo tiene una estructura, que hay reglas, que hay aspectos a los que hay que apegarnos y que no todo es absoluta misericordia, ¿no? Entonces, el meditar en todos estos puntos, el desear sanarnos, sanar de aquello que nos hace infelices, sanar de aquello en donde caemos en las trampas del Satán. Estoy hablando de la sanación en la conciencia. Y también, desde luego, sanar físicamente. Si alguien tiene una dolencia, este es el momento en que pida refuah shlema, pida sanación, pida bendición para que esa dolencia física en particular también quede sanada. Pero a través de acciones de proactividad y así, o sea, no solo meditación. Claro, de lo que se trata, estamos en el mundo de la acción.
Estamos hablando aquí un poquito de lo que puedo yo hacer en mi fuero interno, ¿verdad? Pero obviamente que no hay nada más sanador que acciones de amor y servicio al prójimo, con toda sinceridad, desde luego. Y para ello jamás hay momentos especiales, todos son momentos especiales. Esta es la conciencia que se tiene que vivir en estas 3 semanas, porque generalmente nos enseñan como un poco de miedo, porque se acerca Tisha B'Av y entonces estas 3 semanas. Sí, bueno, cada quien puede vivirlo como desee, pero aquí desde luego que no es la posición que sugerimos. Ni estar atemorizado de que son momentos negativos y sugestionarse. No, es como ahora en nuestra ciudad es la época de lluvias. Bueno, te conviene salir con un paraguas, ¿verdad? Sabes que va a llover. En estos momentos hay este aspecto del Bein HaMeitzarim, que es esta energía de ocultamiento de la luz. Ok, nomás estate pendiente, pero eso quiere decir que no estés proactivo, que no estés feliz, en fin. Se recomiendan ciertas cosas, por ejemplo, de no comprarse ropa nueva, porque en estas semanas se recomienda, o de acuerdo a la halajá, no se dice la brajá de Sheheyanu, más que con ciertas excepciones. Pero fuera de eso, yo creo que al contrario, hay que entender que el Creador está en todo momento. Inclusive en el día 9 de Av, que es el día más severo de todo el año, sabemos que después de las 12 del día, después del mediodía, nos levantamos de estar sentados, digamos un poco como en duelo, y decimos Hag Sameach, y decimos, nos deseamos bienaventuranza. ¿Por qué? Porque se dice que también el día del 9 de Av, que es el día más negativo y de la mayor destrucción, del mayor ocultamiento de la luz, también es el día en que nacerá, o quizá ya nació Mashiach. Quiere decir, de lo más oscuro sale lo más luminoso también. Y que así sea para todos, que lo único que sepamos es de las bendiciones, que lo único que sepamos es de la sanación, que lo único que sepamos es de aquello que nos acerca más al Creador. Gracias. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.